Muy buen día, qué bueno que podemos estar hoy en este primer domingo del mes de diciembre. Y expectante porque, bueno, realmente se pasó este año rapidísimo, pero podemos decir en este día que estamos comenzando este último mes de este año, de que Dios hasta aquí nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Y Dios tiene cosas preparadas, todavía no terminó. Hay algo que Dios tiene preparado. Yo quiero que estés expectante durante todo este mes, porque Dios tiene algo preparado y nos quiere sorprender. Vamos a terminar este año con algo que ya tiene digitado Dios en su mente, porque Él siempre tiene planes de bien para nuestras vidas. Así que te invito allí donde estás en tu casa, ¿por qué no cerrar tus ojos? Allí a lo mejor alguno está trabajando, alguno está mejor en alguna oficina o está en algún taller o está haciendo algún otro trabajo, pero si estás escuchando y estás mirando ahora esta reunión, yo te pido que cierres tus ojos por un instante y vamos a orar para dar comienzo y que Dios hable a nuestros corazones, que Dios hable a nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque hoy es un día nuevo. Gracias, Señor, porque hoy pudimos levantarnos y porque hoy, Señor, tus misericordias se han renovado para con nuestras vidas. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos estuviste ayudando. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano de amor, de gracia, sosteniéndonos a cada uno. Señor, y en esta mañana yo te pido que tú hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que ahora tú estés tocando, Señor, y que tú estés obrando y que te estés paseando a través de la persona del Espíritu Santo en cada hogar, en cada lugar donde ahora están, Señor, mirando, donde están participando de esta reunión, Señor, sea en una casa, sea en el auto, sea en una fábrica, sea en un taller, sea en un consultorio. Señor, que tu mano de poder ahora esté tocando su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y necesitamos de ti en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero por unos breves minutos comenzar este mes hablando de Jesús. Siempre estamos hablando de Jesús, pero quisiera hacer referencia de que ¿quién es Jesús? ¿Realmente quién es Jesús? ¿Cómo lo conocemos a Jesús? ¿Qué es para nosotros Jesús? ¿Fue Jesús o es Jesús? Eso es lo que, y realmente me llamaba la atención al leer esa escritura, lo que Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio y lo que Él representó en ese momento, pero lo que también sigue representando para hoy. Por eso quiero hacer una introducción, pero en esta introducción pensar un poquito, ¿cuál es el Jesús al cual vos conocés? ¿Cuál es el Jesús al cual yo conozco? ¿Cuál es el Jesús al que te hablaron en algún momento? ¿Cuál es el Jesús que a lo mejor vos hoy tal vez por primera vez estás escuchando este mensaje y decir, ¿de quién es ese Jesús que me están hablando? Bueno, este Jesús fue un hombre. Y eso es lo interesante, que Jesús fue un hombre. Ahora, Dios había elegido una joven y había elegido un joven que se habían puesto de novio, que estaban listos para casarse, para utilizar a esta joven para que a través de ella naciera Jesús. Y ahí estaba, ese es uno de lo más tremendo y maravilloso, que Dios dejó todo su gloria, su esplendor, su poderío, lo que Él era, para hacerse hombre, para que Él viniera a cumplir un propósito. Y vamos a ver cuál era el propósito de ese hombre llamado Jesús. Y ahí estaba, nació Jesús y empezó a crecer, y la Escritura dice que Él crecía en sabiduría, en estatura, en ciencia, en palabra, físicamente. Y cerca de los 12 años cuenta la historia allí en el libro de Lucas y también referente al libro de Mateo, y también lo podemos ver reflejado en Marcos, que dice que en el día que se celebraba la Pascua, como se hacían todos los años, su mamá, María, José, iban y fueron con Jesús a celebrar esa Pascua allí a Jerusalén, y dice que después que terminó esa ceremonia
todos se fueron y una gran multitud viajaban de distintas ciudades para ir a Jerusalén y Jesús no estaba con ellos y pensaban que Jesús estaba por ahí mezclado entre la multitud. El tema era que Jesús, con esos pequeños 12 años, dice que lo habían encontrado en el templo hablando con doctos y le estaba enseñando a aquellos que eran los escribientes y a aquellos que tenían muchísimo conocimiento de las Escrituras, pero dice que todos estaban escuchándolo a él. Y no era que Jesús era un niño prodigio, no era que Jesús, él ya como algunos mencionan en algunas otras literaturas de que él hacía milagros de niño, no, sino que había algo ya en su interior y estaba la palabra viva, porque él es la palabra viva encarnada. Y él estaba ya mencionando, estaba ya hablando, ya estaba soltando las primeras palabras de vida en aquel momento, pero solamente fue un detalle nada más. Pero siguió creciendo Jesús y a la edad de 30 años, como menciona allí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, que dice que era aproximadamente de 30 años cuando él comienza su ministerio, pero antes de comenzar su ministerio, este Jesús del cual estamos hablando, dice que tuvo que ir y fue bautizado, y en ese que se bautizó, que él se sumergió en las aguas de ese río, dice que vino el Espíritu Santo sobre su vida. Sin el Espíritu Santo no se podía hacer nada, porque no nos olvidemos, y quiero repetirlo nuevamente, Jesús se había puesto en un cuerpo humano. Dios se había puesto y él necesitaba del Espíritu Santo. Es por eso que a partir de ese momento, cuando comienza este itinerario de su vida, si podríamos decirlo, ahí lo encontramos que la primera circunstancia en la cual se encuentra Jesús fue que él fue tentado y vivió unos cuantos días de tentación totalmente como hombre, como persona, y aún él mismo para poder ponerse en el lugar de las otras personas. Así que este Jesús que estamos hablando, ese Jesús que fue tentado para que nosotros podamos recurrir a aquel que fue tentado en todo y por todo y que nos puede comprender también. Ese mismo Jesús fue el que cuando él comienza y principia su ministerio, su predicación estaba basada en esto. Él predicaba para poder y decirle a la gente, a las ciudades, a los pueblos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él vino a instaurar un reino espiritual. Él no vino, todos estaban esperando que él instaurara un reino que tuviera que ser natural, que pudiera decir, vengo a liberar a los judíos de la esclavitud de los romanos, pero Jesús no vino a liberar de la esclavitud de los romanos. Jesús vino a instaurar un nuevo reino espiritual para que la gente pudiera entender que la esclavitud de la cual estaban presa y sujeta y había una maldición que había caído era con respecto al pecado. Él venía a instaurar un reino espiritual para que la gente pudiera ser libre y pasara de la esclavitud del pecado a un reino espiritual de bendición. Ese Jesús es el que se acercaba y él estaba cerca de la gente. Y él comenzó, y la Escritura comienza a hacer un desarrollo de parte de lo que él estaba haciendo, y se acerca y empieza a juntar a sus discípulos, comienza a seleccionar a hombres para que le siguieran, para que él pudiera formar hombres y transmitirle lo que él había venido a hacer. Y ahí se encuentra con Leví, un recaudador que era Mateo, y así sucesivamente va buscando a otros hombres. Era este hombre que Jesús, era también aquel que estaba con los pescadores y que de repente en una noche estaban todos pescando y la preocupación era que era su sustento y nada habían podido pescar ese día. Y Jesús se sube ahí a la barca y le dice, tiren las redes a la derecha. Pero Jesús, ya hicimos todo, no hay peces. Pero Pedro dijo, más en tu palabra lo voy a hacer. Y ahí está donde encontramos a este Jesús, que es el proveedor. Estamos hablando de este Jesús que hace este milagro. Vemos este Jesús que abre
y que rompe los paradigmas de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que no creemos, de las imposibilidades. Ese mismo Jesús que estaba haciendo el milagro de la pesca milagrosa también es el mismo Jesús que hoy. Por eso no estoy hablando del Jesús que fue, estoy hablando del Jesús que es y que sigue siendo vigente. Estuvo en ese momento, pero también está, y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Este Jesús es el que rompe el paradigma de las leyes sanitarias, y esto es tremendo, rompe los paradigmas de las leyes sanitarias, porque ahí se acerca y entrando en una ciudad, dice que había un leproso que se había acercado a él y le pidió que por favor saname, mirá cómo estoy, y dice que para ese momento, yo quiero que entendamos lo cultural, que entendamos lo que estaba pasando, nadie se podía acercar a alguien que tenía lepra. Ellos tenían que estar a una distancia y nosotros sabemos hoy lo que es el distanciamiento social, lo hemos vivido en carne propia, pero estamos hablando de 1,5 metros. Ellos no podían estar a menos de cerca de 1 cuadra, no se podían acercar. Pero ahí estaba Jesús, este Jesús que rompe los paradigmas de las leyes sanitarias y que se acerca a él y que dice, extiende su mano. Lucas, en el capítulo 5, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra dice que desapareció de su cuerpo. Este Jesús que siempre está pensando y no importa cuál es el estado de la persona, la condición de la persona, Él está para tocarte. Y quiero decirte que así como Él estaba haciendo eso en ese momento, hoy en este tiempo Él sigue vigente y Él está tocando. No importa cómo te sentís vos, no importa cuán sucio te sentís o nos sentimos nosotros, Él está para tocar nuestras vidas. Este Jesús es el que sanó al paralítico cuando lo llevaron esos jóvenes y que habían irrumpido en medio de la casa y que se presentó. Este Jesús que siempre estaba presto para poder entender las necesidades que tenían la gente. Este Jesús es el que enseñaba el amor hacia los enemigos y que rompe un paradigma de lo que nosotros vivimos a diario. ¿Cuánto nos cuesta? Jesús nos dijo que, y ahora fíjense que da un paso más. Hay una vara muy alta que está poniendo este Jesús que estaba caminando por las calles de Galilea, pero que también hoy es representativo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Él estaba enseñando esto que rompe y traspasa lo cultural y traspasa lo idiomático y también va a traspasar lo que nuestros pensamientos, por lo que hemos estado viendo, y estaba marcando algo interesante. Vosotros lo que decís, os digo esto, amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que os aborrecen y bendigan a los que maldicen y oren por los que los calumnian. Ahora, fíjense acá, es tremendo, a veces nosotros oramos, sí, por los que nos hacen cosas, pero ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra oración? La oración que Jesús estaba marcando era una oración de bendición, era una oración no de maldición, era una oración de bendición y también le da un incondimento mayor todavía y le estaba marcando algo, amen a sus enemigos. Él estaba marcando algo y hoy en este tiempo nosotros no podemos dejar de lado estas enseñanzas. Este es el Jesús. ¿Quién es el Jesús que conocemos? ¿Quién es el Jesús que un día nos han predicado? ¿Cuál es el Jesús que habla la palabra de Dios? Este es el Jesús que está escrito en la palabra, que nos dejó estas enseñanzas para nuestras vidas que nos van a llevar a un estadio mayor todavía. Este es el Jesús que nos enseña a no juzgar a los demás, sino que podamos ponernos en el lugar no de los que estamos para juzgar, sino de los que estamos para poder empatizar con el otro, de ponerme en el lugar del otro. Este Jesús es el que se encuentra y con mujeres y que también rompe también lo cultural
Y dice que allí en el capítulo 8 de Lucas habla que se había encontrado con mujeres que algo había impactado su vida porque dice que habían sido libres de la atadura de haber estado por años sujeta a espíritus que la tenían dominada, pero al ser libre dice que estas mujeres le servían. Y hoy también Dios está para liberar nuestras vidas, para liberar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres. No importa dónde nosotros nos encontremos, cuál es nuestro sexo, sino que Él está listo para poder sernos libres. Este Jesús es el que calma las tempestades. Allí en el capítulo 8, un poquito más adelante, dice que Él entró con sus discípulos en una barca y durante la noche, dice que en medio de la madrugada se levantó una gran tempestad y de repente lo fueron a despertar y Jesús sale y Él dice que clama y dice que exhorta y le da una orden al clima y dice que de repente se hizo una gran bonanza. Ese mismo Jesús que calmó la tempestad en ese momento, ese es el mismo Jesús que hoy, el que tenemos en nuestros corazones, ese es el Jesús de este tiempo, es el Jesús de este mes, es el Jesús de todos los meses de este año, que calma la tempestad de nuestras vidas, que Él se para, que no es que está durmiendo. Ellos creían que Jesús estaba durmiendo, pero Él no estaba durmiendo, Él solamente estaba descansando. Y Jesús hoy está con sus oídos prestos para poder todavía mencionar y calmar cualquier tempestad. No importa el clima que estemos viviendo, Él puede calmar la tempestad y el clima en tu casa, en tu hogar, en nuestra nación. Este Jesús que tenía misericordia, este Jesús que andaba por las calles pensando en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres. Este Jesús que no importaba el estatus, y ahí estaba yendo a la casa de un centurión y estaba yendo por el camino y se le acercó una mujer que ni siquiera es judía y que venía con una necesidad y que él hizo una intercomunicación y tuvo una relación comunicacional y en ese momento esta persona recibe un milagro. Este Jesús que estaba llamando a los discípulos y le dio una misión a los discípulos. Allí en el libro, en capítulo 9 de Lucas, dice que habiendo reunido a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este mismo Jesús que estaba haciendo discípulos y que los envió, este mismo Jesús el que hoy también, a vos el que está dentro tuyo, o si no está dentro tuyo, hoy tenés la oportunidad de poder tenerlo. Él también te está convocando, me está convocando a mí en este tiempo para que vayamos y no solamente para que fuéramos sin nada. Dice que Él nos revistió y nos dio poder para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para que pudiéramos predicar las buenas nuevas, el evangelio de paz. Hoy también Jesús, este Jesús que estuvo caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Betsaida, de Nazaret, ese mismo Jesús que hoy está presente en nuestras vidas. Este es el Jesús de esta Navidad. Este es el Jesús de que en medio de una circunstancia pudo alimentar a más de 20,000 personas. Este es el Jesús que tuvo compasión y Él podía empatizar con las necesidades de la gente, no solamente las necesidades físicas, no solamente las necesidades de las enfermedades o de la opresión de los demonios, sino que también Él podía ver la necesidad que cuando la gente tenía hambre, Él estuvo presto para poder traer una satisfacción, para poder satisfacer esa necesidad que en ese momento tenían. Ese mismo Jesús es el que también hoy sigue proveyendo nuestras vidas. Ese Jesús que en un momento alimentó a más de 20,000 personas, hoy también es el Jesús, el que no nos va a dejar que nosotros pasemos hambre en ningún área de nuestras vidas, porque Él sigue siendo el mismo Jesús. Este mismo Jesús es el que nos estaba diciendo lo que cuesta seguirle a Él. Este Jesús es el que cuando le vinieron a decir, maestro, yo quiero seguirte, pero Él le dijo, mira que yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo un lugar físico, no tengo una casa donde estoy bien, solamente mi casa es el mundo.
y empezaron a poner diferentes excusas. Yo te voy a seguir, pero deja primeramente que espere que mi padre muera. Y una vez que yo me desligue de mi padre, te voy a seguir. Y otro le dijo, pero yo tengo que hacer un montón de cosas. Cuando termine de hacer mis emprendimientos y termine mis cosas económicas, te voy a seguir. Y él le dijo, miren, dejen de lado todas las cosas y síganme. Este Jesús es el que estaba poniéndose en el lugar cuando lo estaban queriendo hablar mal de él, los políticos, los religiosos, pero que él hacía caso omiso a esas cosas, pero él estaba mirando mucho más allá. Este Jesús, cuando Pedro allí estaba preguntando y él haciendo una pregunta a la multitud y hablando de quién creen que es el Hijo de Dios, quién creen que soy yo. Y Pedro levantando la mano dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el viviente. Ese es el Hijo de Dios. ¿Y quién crees que es Jesús para tu vida? ¿Quién crees que es Jesús para vos? Papá, mamá, jóvenes, el que me está escuchando en esta mañana, amigo, ¿quién crees que es Jesús para tu vida? Este es el Jesús que se pone en lugar de las personas que son condenadas también cuando la traen a una mujer en medio de un acto de adulterio y todo el mundo la están condenando por lo que había hecho. Y Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿quién te condena? Pero vete y no peques más. Es alguien que está dando continuamente una oportunidad. Este es el Jesús que hoy también nos sigue dando una oportunidad, hoy en este siglo XX, y que ya estamos por entrar en otro año nuevo, pero sigue dando oportunidades. Dios es un Dios presente y teniendo misericordia. Este Jesús, cuando estaban allí pronto a sacrificarlo y faltaban algunos días y estaban reunidos, y lo encontramos a este Judas que estuvo con él, que participó durante 3 años y medio, donde él comía todos los días del mismo plato, dice la palabra de Dios, pero que Jesús en ningún momento le recriminó nada. En ningún momento Jesús le dijo, vos sos el que me vas a entregar, ¿por qué no te vas de acá? ¿No entendiste nada? No, y los ojos de Jesús siempre estaban mirando con unos ojos de amor, de compasión, de dando una nueva oportunidad. Es el mismo Jesús que se había encontrado con otras circunstancias cuando le estaba diciendo, Pedro, un día me vas a negar, y Pedro rotundamente decía, no, nunca te voy a negar, pero llegó el momento porque Él sabe lo que pasa en nuestras vidas, y de repente cuando Pedro lo niega según lo que había dicho Jesús 3 veces en diferentes lugares, pero en un momento la mirada de Pedro con la mirada de Jesús se encuentran en la calle cuando es llevado de un lugar a otro Jesús. La mirada de Jesús hacia Pedro no fue una mirada de recriminarle, no fue una mirada para decirle, mira lo que hiciste, ¿te acordás lo que hiciste y lo que te dije? Sino que la mirada de Jesús fue una mirada de compasión, fue una mirada de amor, de tal manera que Pedro, cuando solamente esa mirada lo llevó a llorar amargamente, pero ahí encontró la respuesta a todas sus incógnitas. Ese mismo Jesús que hoy, no importa si le negaste, no importa en qué circunstancia te estás manejando, pero y a lo mejor todo lo que hemos estado viendo te ha apagado, pero quiero decirte que Jesús te sigue mirando de la misma manera que estaba mirándolo a Pedro, con una mirada de amor, que diciéndole, Pedro, todavía hay una oportunidad. Esa misma mirada que cuando Jesús lo estaban crucificando, y dice que a un costado estaba uno de los que también habían sido crucificados, uno de los ladrones, y que este ladrón le dijo, Maestro Jesús, teneme en cuenta cuando vayas al reino. Creo que este hombre en ese momento cuando estaba allí y Jesús en esa agonía giró su cabeza, lo miró y él entendió en medio de su sufrimiento que estaba pasando, pero entendió lo que había pasado en la vida de este hombre. Este hombre había reaccionado, se había arrepentido, entendió quién era realmente Jesús.
Y la respuesta de Jesús, porque él podía decir, no entendí, me están matando, estoy acá, ¿de qué me estás hablando? Si a vos te crucificaron por algo, pero yo estoy acá. No, no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue esta: hoy quédate tranquilo porque vas a estar conmigo en el paraíso. Y quiero decirte en esta mañana que no importa las circunstancias que estás, tal vez estás pasando un momento de enfermedad, estás pasando un momento de crisis, te sentís invadido por el dolor, o a lo mejor estás y tenés a alguien internado y está mal. Quiero decirte que la misma mirada de Jesús y la misma palabra se hacen real hoy, en este día, para este mes de Navidad, que nace el nuevo hombre en aquellos que pueden aceptarlo en su corazón, y está diciendo: hoy también vas a participar de una nueva vida. Este es el Jesús que quiero hablarte en esta mañana. Este es el Jesús de que realmente no fue el Jesús solamente de hace 2000 años atrás. Él sigue siendo el mismo Jesús hoy, a través de aquellos que se atreven a creer en Él. Por eso, en esta mañana, en este día, en este comienzo de este mes de diciembre, ¿cuál es el Jesús al que estás creyendo? ¿Cuál es el Jesús al que vos tenés dentro de tu corazón? ¿Cuál es el Jesús de todos estos que hemos estado hablando y viendo? ¿Cuál es el Jesús que un día aceptaste? ¿Cuál es el Jesús que alguien te habló en un momento que por alguna razón tenés una idea? Quiero decirte que este Jesús sigue siendo el mismo, y es real, y es vigente, y que quiere entrar a tu corazón, que quiere cambiar tu vida, y que quiere darte una perspectiva distinta, y que quiere marcarte un rumbo distinto a tu vida. Este es el Jesús que hoy puede cambiar este mes de diciembre para tu vida. Este es el Jesús que puede cambiar este mes y los meses que siguen, y que puede darte un año de victoria, un año de transformación. Pero lo único que tenés que hacer es aceptarlo en tu corazón. Lo único que tenés que hacer es reconocer de que pecaste, de que no podés acercarte a Dios sin decirle: Señor, me arrepiento, he pecado, me doy cuenta de que he hecho cosas que a ti no te agradan. Este Jesús es el que va a venir a tu vida, el que va a calmar las tempestades. Este es el que Jesús es que a través del Espíritu Santo te va a dar las enseñanzas para que te puedas manejar en la vida y puedas ser una bienaventurada y un bienaventurado. Solamente yo te animo en esta mañana a que aceptes a Jesús. Pero también quiero animar a aquellos que le hemos conocido a Jesús, que hemos aceptado a Jesús, que hemos estado siguiendo a Jesús. Y la pregunta es, todo este Jesús completo, y que hay mucho más para hablar de Él, muchísimo, solamente hice un panorama rápido de lo que es Jesús. ¿Cuánto de este Jesús está dentro de tu corazón? ¿Cuánto de este Jesús? Y quiero cerrar con esto. Este Jesús que enseñó de 2 hijos que tenían un padre, y que este padre tenía para darle muchísimas cosas, y que uno de los hijos le pidió: dame tu herencia, y como padre le entregó todo y se fue. Y este mismo Padre, que es nuestro Dios, también nos dio una herencia a nosotros, bendiciones, pero que a veces nos quedamos con las bendiciones y nos vamos con las bendiciones. Pero cuando estamos fuera del contexto de lo que Dios quiere, del tiempo, del momento, perdemos esas bendiciones. Pero está la oportunidad de volver al Padre. Y también dejó una enseñanza con respecto al otro hijo. Escúchame, papá, este se fue, le diste todo y ahora viene y vos lo estás recibiendo como nada. Y al final y al cabo yo no he podido disfrutar nada. Pero quiero decirles que el padre le estaba diciendo: pero si vos tenés todo lo mío, lo que pasa es que no lo supiste disfrutar. Y yo quiero decirle que a los hermanos mayores, a los que me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? A esos hermanos mayores que representan, estos hermanos mayores que decimos: pero mirá, aquel se fue, volvió, hizo un montón de cosas, ahora Dios lo bendijo de tal manera. Quiero decirte, no esperes que venga el hermano menor para ponerte mal.
disfrutar de las bendiciones de Dios y empezar a hacer las cosas que Dios quiere para tu vida, porque Él también tiene una herencia preparada para vos. Yo quiero que inclines tus rostros y quiero que hacer una oración primeramente para aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Y que puedan decirlo y repetir juntamente conmigo, allí donde vos estás, no importa en el lugar que te encuentres, o a lo mejor lo estás mirando ahora en un colectivo, lo estás mirando en un taxi o en un Uber, o estás en la fábrica, o estás en un hospital, donde sea que estés, hacé por favor esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que viniste, naciste, hiciste milagros, moriste en la cruz, pero también resucitaste. Y yo en esta mañana quiero entregarte mi corazón y que vos pases a ser mi Señor. Y yo te doy gracias porque a partir de ahora, a través de esta oración, yo paso a ser tu hijo, tu hija. Señor, y vos conocés mis necesidades, vos conocés el milagro que estoy esperando. Y hoy como hijo tuyo, necesito que ese milagro se haga real en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración, esta simple oración, es el que vas a tener a ese mismo Jesús que habla en la Biblia. Ese mismo Jesús que estábamos compartiendo hace unos minutos, que para algunos fue, pero para los que creen en Él sigue siendo real y veraz. Este Jesús no era como aquellos que un día dieron su vida, como los grandes patriotas, como Belgrano, como San Martín, como hombres que dieron su vida. Es cierto, marcaron una historia, pero murieron y nada más. Pero te estoy hablando de un Jesús que vivió, que hizo cosas grandes, pero que resucitó y sigue haciendo cosas grandes en la vida de aquellos que se atreven a creer. Y a vos, que ya conoces a Jesús, quiero decirte en esta mañana, descubrirlo a Jesús de una manera diferente en este mes de diciembre. Descubrirlo a Jesús, aquel Jesús que quiere tener una relación personal e íntima, mayor contigo. Y te digo que algo va a suceder. Estemos preparados porque pronto vamos a volver a tener reuniones presenciales. Tal vez, seguro que va a ser así de esta manera muy pronto. Pero prepárate porque Dios tiene algo tremendo para nuestra vida, para tu vida. Solamente que lo conozcas más a Jesús. Ahí también yo te pido que inclines tu rostro y si estás con tu esposo, con tu mamá, o con tus hijos, tu esposo, hermanos, o estás solo, o inclina también tu rostro. Y yo quiero que le hagas una invitación a Jesús a tu corazón en esta mañana y decirle: Jesús, una vez más, yo quiero que entres a mi corazón. Él está golpeando la puerta de tu corazón esta mañana y Él quiere entrar nuevamente para cenar con vos. Él quiere entrar para tener una comunión íntima con vos. Él quiere entrar para que lo conozcas de una manera distinta, no de la manera de el escucharlo o de la lectura, sino una relación de una intimidad tal que pueda inundar tu vida, que pueda inundar donde vos estás, que ahora puedas sentir el poder de su Espíritu y que ahora vos puedas sentir de su abrazo, de su amor, pero también del que te quiere guiar, del que te quiere disciplinar para bien, del que te quiere entregar cosas para tu vida y el que te está diciendo: yo te llamé para que vayas y hagas discípulos a otros y que pongas las manos en los enfermos y se sanen, para que liberes a los que están cautivos y para que hagas la voluntad del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Que hoy tu gracia, tu favor, los levante, aquellos que se sienten desanimados, aquellos que se sienten apocados, aquellos que están viviendo, Señor, en la desazón y que se sienten que está todo derrumbado y que se sienten caídos. Que hoy tu Espíritu Santo los levante, que hoy, Señor, puedan sentir nuevas fuerzas y que hoy ellos puedan experimentar de que tú estás con ellos y que las palabras que le dijiste a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin
fin del mundo, estas mismas palabras hoy se hacen real para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y declaro un mes de bendición, declaro un mes de triunfo, declaro un mes de que te vamos a servir, declaro un mes de que vamos a hacer tu voluntad y declaro un mes que vamos a dejar todo para hacer lo que vos querés que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Declara un mes de bendición, declara un mes de victoria, declara un mes donde las puertas de los cielos estarán abiertas sobre tu hogar y sobre tu vida. Dios te bendiga.